Bien. Lo que es columna, nosotros siempre le damos la carga, o en el supuesto caso, ustedes se acuerdan que el ingeniero había dicho que generalmente se estima que son 10 toneladas por piso, o sea que ustedes más o menos se van a poder imaginar, si por ejemplo en este caso tenemos 67 toneladas, deben ser 6 pisos, ¿sí? Generalmente se estima eso. Yo digo, más que nada para el predimensionado, cuando ustedes tienen que hacer alguna construcción o en el mismo trabajo práctico, para poder sacar solamente lo que es el predimensionado, que es la primera parte, es el cálculo del macizo. O sea, de ahí ya el cálculo de armadura ya vendría a ser todo el dimensionado. El predimensionado es el cálculo del macizo. Después, cuando dice el tipo de vínculo, nosotros al hacer estructuras de hormigón armado y estamos haciendo piso sobre piso, es la vía empotrada elásticamente por el hecho de que tenemos un piso arriba y un piso abajo, entonces se deforma el 70% de lo que sería la columna. ¿Sí? Y tenemos los momentos 1 o el momento 2, momento superior, momento inferior, o momento mayor o momento menor. ¿Sí? La altura de la columna o se la damos nosotros o la tienen en el diseño. Y el tipo de hormigón, que generalmente dependiendo también que se lo damos como dato. ¿Sí? Lo que sí también tiene ustedes como dato es el beta R, que es la tensión de cálculo del hormigón, que depende del tipo de hormigón. ¿Sí? Ahí los tienen, por ejemplo, el H21 175, H17 140 y 105. Y la tensión del cálculo del acero siempre va a ser 4200. ¿Sí? Acá, en columna, siempre vamos a tomar, como en viga, B va a ser el lado menor, ¿sí? Y D el lado mayor. Ahora, en columna siempre vamos a poner la armadura del lado menor de la columna, de la sección, ¿sí? Esos son los datos más que se dan. Y ahora nos vamos. Esto sería, más que nada, esta única hoja sería el predimensionado de columna, o sea, es el macizo de hormigón, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos predimensionado, en viga es el B y el D, sacar el B y el D. En losa es el espesor de la losa. En columna es este, que sería adoptar la sección que ustedes van a utilizar, ¿sí? ¿Cómo se hace para hacerlo? Para sacar, sacamos el área. Entonces, que nosotros, según el área que nosotros necesitamos, sacamos las medidas. ¿Se acuerdan ese cuadro que tenemos de B y D según el área que nosotros necesitamos cubrir? Perfecto. Nosotros vamos a tomar como en distintos años a veces ponemos dos coeficientes de seguridad. También, o sea, ninguno de los dos también está mal. Este año el ingeniero se les dio para que hagamos el 1,3 por n, ¿sí? Acá puse el 2,1, no es obligatorio, ¿sí? Entonces hacemos, para sacar el área que vamos a utilizar nosotros, que necesitamos cubrir para soportar el peso que tenemos, la carga, entonces va a ser el coeficiente 1,3 por la carga n sobre el beta R. El beta R es el que acabamos de ver hace un ratito del hormigón, según el tipo de hormigón. En el trabajo práctico, ¿qué carga tienen? De última, lo vamos calculando si directamente tenemos a mano el primer ejercicio realizado entero. No sé si eran estos los valores o qué. ¿Alguno tiene el trabajo práctico de columnas y los datos? Entonces sí es este valor. Tienen todo. Hacemos 1,3 por los 60 en kilos, 67.200 kilos sobre el beta R, que es la tensión de cálculo del hormigón. Evidentemente es un hormigón H17, o sea, 140 kilos centímetros cuadrados. Y el área que nos da, que nosotros necesitamos cubrir, es de 108 centímetros cuadrados. Nos fijamos en la tablita o según un poquito ya es diseño, o sea que pueden elegir ustedes el tamaño que ustedes quieran, respetando el área que necesitamos. Pueden adoptar, por ejemplo, si nos dicen a nosotros que necesitamos 1000, pueden adoptar 25 por 40, en este caso, por ejemplo, 35 por 40, 30 por 35, eso ya es elección de ustedes y están bien, ¿sí? Acá lo vamos a seguir adoptando como 35 por 40.
¿Sí? Ahora sí nos vamos al segundo punto. Son como que son poquitos los puntos. El cálculo de la longitud de pandeo y la esbeltez. La longitud de pandeo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que es el 7% por el hecho de que no toda la columna se pandea, sino el 70% central? Por eso es el 0,7. El 7% de la altura de la columna en centímetros. Entonces nos va a dar un valor en centímetros, ¿sí? Después nos vamos a sacar el radio mínimo para poder hacer nosotros sacar la esbeltez, que sería la longitud de pandeo dividido el radio de giro mínimo. Utilizamos, como es el radio de giro mínimo, utilizamos el lado menor que nosotros hemos elegido para la columna sobre la raíz de 12. ¿Se acuerdan que el ingeniero les dio cómo llegaban a esa fórmula? Es que engorrosísimo y solamente, viste, o sea, él más que nada se los quiso explicar como para llegar a por qué era esa fórmula. Entonces, para sacar el radio mínimo es el lado menor de la columna que nosotros hemos adoptado, que es 35. Todo en centímetros, ¿sí? Kilocentímetros, sobre la raíz de 12. Y nos va a dar un valor adimensional. Y ahora sí sacamos la esbeltez real. Esta sería la esbeltez real de la columna. Sí, es más, fíjense, porque en ejemplo, nosotros muchas veces en parciales o en finales pedimos buscar la sección cuadrada, entonces en ese caso ustedes eligen cuadrada, o la sección rectangular, o nosotros directamente les damos para elegir sección como ustedes quieran, que puede ser rectangular, cuadrada o circular, ¿sí? Generalmente, y como para que a ustedes les sea más fácil, es cuadrada y rectangular. En este caso lo estamos usando rectangular, ¿sí? O sea, eso ya es cuestión de elección de ustedes. Teniendo entonces el valor de la longitud de pandeo, que era el 70% de la altura total, y el radio de giro mínimo, hacemos la división para saber el test real de la columna, ¿sí? Entonces, como tenemos todo unificado en unidades, todo en centímetros, no va a haber problemas. Hacemos los 271,6 de la longitud de pandeo dividido el radio de giro mínimo y nos da un valor adimensional de la esbeltez real de la columna, que después nosotros la tenemos que comparar con lo que sacamos ahora, con la esbeltez límite, ¿sí? Teniendo la esbeltez real, pasamos al siguiente punto ahora, cálculo de la esbeltez límite para comparar. Para este es la fórmula 45 menos 25 por el momento 1 dividido el momento 2. El momento 1 vendría a ser el momento de arriba dividido el momento de abajo, ¿sí? El momento 1 siempre es el valor menor, por el hecho que está arriba de la columna, y el momento 2 es el momento mayor. O sea, y recuerden, para hacer esto tienen que hacerlo en dos términos, 45 por un lado y del segundo término por el otro, ¿sí? Si ustedes lo hacen de otra forma, le va a salir totalmente distinto. Ponemos entonces 25 por el momento menor, que sería el de arriba de la columna, dividido el momento mayor, que está abajo de la columna. Acá ya empezamos. Acá lo ponemos directamente a los valores de momento, lo pongamos en tonelámetros, ¿sí? Hasta antes utilizamos todos centímetros y kilos. A partir de acá lo hacemos tonelámetros. Entonces hacemos 25 por 31,8 dividido 6,06 y el valor que nos da a ese 45 menos el valor que sacamos. Y nos va a dar un valor adimensional. Acá es donde hacemos la comparación para ver si vamos a tener flecha o no. ¿Sí? Sí, o sea, como que vendría a ser la comparación. Si nosotros nos pasamos del cálculo de la esbeltez límite, necesitamos flecha por el hecho que si no la columna colapsa. Si nos da menor, no hay flecha. Y vamos directamente a calcular el momento, o sea, no sacamos el siguiente paso. Recuerden, estamos en el paso 3, el cálculo de la esbeltez límite. En este caso, nos dio 28,6, la otra 28. No hay flechas en este caso. Bueno. El punto 4. Cálculo de la excentricidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ya a partir de ahora agarremos todo tonelada, como para no empezar a mezclar medidas? Acá significa más que nada el cálculo de la excentricidad es
al caer la carga, no cae exactamente en el medio de la columna. Por eso tenemos que sacar el 65 y el 35% más o menos de los momentos que están arriba y abajo, dividida la carga. Por eso es el 0,65 del momento mayor, o sea, el 65% del momento de abajo, más el 35% del momento de arriba, sobre la carga, o sea, sobre la cantidad de carga que cae. Eso es lo que tenemos que sacar, el valor de la excentricidad, o sea, la distancia que hay entre donde cae el peso de la columna y el centro de la columna. ¿Sí? Acá ven todos los valores que ponemos, nosotros lo tenemos. El 0,65 es por el hecho que es el 65%, usamos los momentos en tonelámetro. Seguimos con los momentos en tonelámetros. Acá, sacando el valor este de excentricidad, vamos a ver el cálculo para ver si calculamos la flecha. ¿Cuál es cuál debería ser la fórmula que nosotros vamos a utilizar? Es como que ponemos el valor de E, de la relación de E sobre D. D, recuerden que era el lado más grande de la columna, ¿sí? En centímetros. E sobre D, hacemos la relación y lo ponemos dentro de la tablita. Estos valores de flecha nosotros los ponemos en el pizarrón, o sea que no, en los parciales no lo van a necesitar calcular, ¿sí? Dependiendo dónde nos ubica, utilizamos la fórmula de flecha que nosotros necesitamos utilizar. Hasta ahí, ¿qué dudas tienen? Si les salió con el trabajo práctico de ustedes alguna coincidencia o alguna cosa distinta. Chicos. Angélica, ¿estás hablando? ¿Sí? Porque ahora no se te escuchaba. No, estaba esperando que me respondan alguno a ver si tenía alguna Ah, duda hasta ahí. no, no, está. Yo pensé que querías hablar, perdón. 30 por 35. ¿Y te cambiaron mucho los valores? Pero hasta ahora en el desarrollo, como vamos desarrollando, o sea, ¿lo vas a poder hacer bien? Perfecto. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos en su momento, cuando hacíamos la comparación de esbeltez real y la esbeltez límite, si se necesitaba flecha o no se necesitaba flecha? En el momento que nos sale, si no necesitábamos flecha, nos salteábamos todo el paso anterior, que era el cálculo de la excentricidad, el cálculo de la flecha, o sea, los dos pasos anteriores. Directamente saltaríamos al paso número 5, que sería el cálculo de momento. Exactamente, el 0,65 del momento mayor más el 35 o el 0,35 del momento menor sobre n. Ahora nos vamos al cálculo del momento 3. Vendría a ser que sería el momento, en el supuesto caso, que habría excentricidad. Después, o sea, habíamos quedado así. Después de la comparación de la esbeltez real y de la esbeltez límite, o calculábamos la excentricidad y flecha, si es que nos daba que era menor. Y si no, directamente salteábamos a este paso, que es el cálculo del momento 3, el momento que genera la excentricidad. ¿Qué sería la fórmula de la normal por, en el caso de que supuestamente no tendríamos y saltaríamos a este punto, nos evitamos sacar E, o sea que no habría E, sino que sería la normal por la flecha. ¿Sí? En el supuesto caso, muy poco probable porque el hecho que nosotros estamos tratando de que ustedes calculen la excentricidad y cálculo de la flecha, o sea que es generalmente menos probable que se salten directamente al punto 5. ¿Sí? Nosotros sacamos este momento porque de última, de los tres momentos, tanto el momento de arriba, el momento de abajo y este momento 3,
que vendría a ser el que genera la excentricidad, de los tres momentos es el que tenemos que elegir el mayor para poder hacer el cálculo de la armadura. ¿Sí? Y acá es donde tenemos nosotros los cálculos. Quiero mostrarles lo que es la tabla. Acá la tienen en la tabla, ¿sí? Para saber cuál es la elección de la tabla, nosotros siempre vamos a utilizar la tabla. Fíjense arriba que hay el cuadradito. Ahí, arriba de la tabla, que dice 4250. Esa es la que nosotros vamos a utilizar siempre, que son 3 tablas, creo que son. Justo no traje una tabla a mano, así que... Esas son las tablas que nosotros vamos a utilizar, que está el 0,05, 0,10 y 0,15. Esa va a ser nuestra elección de la tabla. ¿Sí? Esperen que acá la tengo, así les digo bien los números. Es la tabla número 7, 8 o 9. Son las únicas que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque recuerdan que nosotros decíamos que el beta R del acero era 4200. Entonces, ese es el tipo, o sea, como resumido, este es el tipo de acero que nosotros utilizamos acá. ¿Sí? O sea que nosotros, por el tipo de acero que utilizamos, vamos a utilizar la tabla 7, 8 o 9. Que la 7 es del valor 0,05, la 8 0,10 y 0,15. ¿Cómo hacemos para entrar a esa tabla? ¿Se acuerda que nosotros habíamos dado la sección? Nosotros hemos elegido, en tu caso era 30 por 35, acá creo que habíamos dicho que iba a ser 35 por 40, una cosa así creo que habíamos dicho. Pongamos, entonces, ¿cómo sería? Nosotros tenemos, y ven ahí al costadito que dice D1 sobre H. Bien, ese D1 nos estamos refiriendo al recubrimiento. Por eso puse D1 o R, dividido la altura útil. ¿Cómo hacemos para saberlo? La altura útil, ya sabemos que el D es el lado más grande. La altura útil vendría a ser el D menos el recubrimiento. En columna, recubrimiento sigue siendo 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para elegir la tabla? Primero, sabiendo el tipo de hormigón, que es el 4250, que es tabla 7, 8 o 9. Y de ahí hacemos la relación D1 o recubrimiento, que sería 2 centímetros, dividido la altura útil. Nosotros creo que hemos adoptado 40. 40 menos 2 sería 38. O sea que para entrar a tabla tendríamos que hacer 2 dividido 38. En tu caso, que tenías 30 por 35, sería 3 centímetros dividido 33. ¿Sí? ¿Qué valor da, por ejemplo, haciendo la división esa? 2 dividido 33, por ejemplo. 0,06. De las tablas, ¿cuál es la más cercana? ¿La que dice 0,05, 0,10 o 0,15? Exacto. Esa es la elección de la tabla que nosotros vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se utiliza, cómo se busca cuál tabla utilizar? Perfecto. Ahora quiero que vean, por ejemplo, las fórmulas que nosotros vamos a utilizar, porque nosotros para poder entrar a la tabla tenemos que buscar el m reducido y el n reducido. Eligiéramos la tabla que es 0,05 porque es la más cercana. Fíjense acá que hay una fórmula, y bueno, y acá arriba que no me agarra el cursor, hay otra fórmula. ¿Sí? No se la tienen que escribir en el parcial. Es esta fórmula del m reducido y del n reducido. ¿La pueden ver? En la tabla. ¿La pudieron lograr encontrar? Justo donde están las flechas. Y quiero que se fijen. No empieza en 0, sino empieza acá. Esta es la línea que a nosotros nos interesa, esa y esta.
¿sí? Y todo lo que nosotros vamos a buscar va a ser en el centro. ¿Por qué es? Y todos los valores, si se fijan, para arriba son negativos. Negativos, más que nada nos refiere al negativo que está con presión. La columna está con presión, ¿sí? Por eso que nosotros vamos a utilizar los valores de arriba de la tabla y sobre la línea M. Esperen un segundo que se tildó. Ahí está. ¿Cómo entonces hacemos? Directamente no se lo tienen que escribir. Reemplazamos valores para sacar el M reducido y el N reducido, ¿sí? Acá, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos tratado primero kilo, centímetros, después en el medio todo tonelámetros? Bueno, ahora, acá nos piden la tabla. Lo único que tienen que poner son los valores. En kilogramos, centímetros. Ya sé que es una cosa que va yendo y volviendo, pero de alguna forma para que ustedes se ubiquen y no empezar a mezclar unidades de medida. A partir de ahora todo lo vamos a hacer en kilos, centímetros. ¿Cómo se pasa de tonelámetros a kilogramos centímetros? Por 100.000, ¿sí? O sea que el momento máximo del momento 1, momento 2 y el momento 3 que acabamos de calcular, o el momento de arriba de la columna, o el momento de abajo de la columna y el momento 3 que acabamos de calcular, el mayor con ese vamos a tratar, ¿sí? Entonces, de los 3 momentos que nosotros teníamos acá al final, momento 1, momento 2 y momento 3, elegimos el mayor. En este caso es el momento en 2, que es 6,06, ¿sí? Lo pasamos, lo dividimos, lo multiplicamos por 100.000 para tenerlos en kilogramos centímetro. Dividido la sección que nosotros utilizamos en centímetros. 35 por D, que es el lado grande, al cuadrado, por el beta R, que sería el tipo de hormigón. ¿Se acuerda que en principio, cuando sacamos la sección, sabíamos que el tipo de hormigón H17 a 140 kilos centímetros cuadrados? Sacamos el valor. Y nos van a dar, y los valores que nos dan son chiquititos, chiquititos. Fíjense, o sea que de última hora sí tenemos que prestar bastante atención. De la misma forma, reemplazamos los valores en N. En la fórmula N está arriba, en la parte de arriba de la columna, al costado. La carga N que nos dieron de dato, lo multiplicamos para sacarlos en kilos, en este caso es por 1000, no por 100.000, porque es kilo nada más, de kilo a tonelada. Sobre B por D por beta R. Prácticamente es la misma fórmula, más que en el momento el D, o sea, el lado más grande se multiplica en 2, en M y en N no, ¿sí? Nos van a dar los dos valores, uno 0,09 y el otro, me lo olvidé, 0,09 y el otro 0,34, ¿sí? ¿Cómo hacemos para buscarlo en la tabla? Esto quiero, porfis, que presten atención. Esperen que borro. Ya les dije, siempre en N nos vamos solamente para arriba, por el hecho de que está comprimiendo la columna. Por eso es más que nada que nos dice. Nos dijeron en N, ahora sí tengan la mano, porque por acá no se va a ver, sino que es una forma para explicarles. Tengan la mano la tabla. Fíjense que, por ejemplo, nosotros acá tenemos valor 0,1. Acá tenemos 0,2, 0,3. ¿Lo llegan a ver ustedes en sus cosas? Y 0,4. ¿Sí? Y si se fijan adentro, está dividido en 4. ¿Ven? ¿Ven las liñitas que hay adentro? Que están divididas en 4 secciones cada una. ¿Llegan a ver ustedes en sus tablas? Perfecto. Este valor, el primer lado nos dice que es 0,1. Ahora, cada liñita de dentro de eso nos marca que es 0, lo vamos dividiendo en, como que se lo divide en 4 hasta llegar a 0,10. Sería 1, 2, 3, 4 ahí. Contá, 1, 2, 3, 4 y llegas al quinto. Por el hecho que sería acá. El primero 0,01, no, 0,02, 0,04, el segundo, 0,06, 0,08 y el que marca grande, 0,10.
De la misma forma el siguiente, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18 y el grande 0,2, o sea, 0,20. ¿Se entiende? ¿Llegaron a poder verlos? Perfecto. ¿Se acuerdan que nuestro M nos había dado 0,09? O sea que nosotros íbamos contando, es por atrás del 0,1. ¿Se acuerdan? Era 0,2, 0,04, 0,06. El tercero sería 0,08, o sea, el 0,9 sería en el medio. Nosotros marcamos eso y nos vamos para arriba. Lo dejamos ahí hasta ver dónde se choca con el N, ¿sí? Ahora en N nos había dado 0,34. Si nos fijamos, no se fijen en el signo. El negativo más que nada nos dice que es porque está con presión. Ahí va de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0 para arriba. Y solamente hay 2 líneas en cada uno de los de que van para arriba. Que va, ahí va de 5 en 5, ¿sí? El número 0 está acá, donde está M. Tenemos 0,1, entonces si dividen 2, acá sería 0,05. 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, y nosotros, ¿se acuerdan que nos había dado 0,34? Ubicamos el valor mediano, vamos horizontal, choca, y ahí tenemos el punto. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bien. ¿Cómo se hace para leer entonces nosotros? Estas que están así inclinadas, ¿ven las grandes? Las que están más marcadas, esos son los valores que nosotros tenemos que sacarlo, pero del punto que nos tocó. Pueden verlos, si no saben qué, es el mismo valor que continúa para acá abajo, porque acá abajo es como que se los ve más. ¿Ven? ¿Ven los valores que dice de ahí? De 1, 0, ¿cómo es? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, ¿y qué va haciendo? Acá fíjense en B, en el dibujito que está acá abajo, que dice omega 0,1 igual a omega 0,2, y ahí están los valores, de la misma forma que están acá arriba, pero se ven menos. ¿Llegaron a verlos? Entre cada uno de esos valores grandes, de las líneas estas horizontales, diagonales, hay 4 liñitas más. ¿Ven? Entre las líneas más gruesas hay 4 liñitas más, que significa que también van de 2 en 2. ¿Sí? O sea que tratemos de ubicar nuestro punto. Si nosotros lo tenemos ahí, donde lo tenemos ahí en la unión entre estos dos, ven que dice que es el valor, no sé cuál saldrá, ¿ustedes lo pueden llegar a ver? Está entre el omega 0,1, o sea, entre el no hay nada, y el 0,1, ¿o no? Este que va acá es el omega 0,1. Y está un poquitito más arriba que ese valor, o sea, está dentro de la segunda línea. Ven que entre las líneas omegas esas, hay 4 liñitas más. Y está por arriba del omega 0,1, o sea que sería omega 0,12. Si sería el siguiente, sería 14, 16, 18, y pasaríamos a la segunda línea fuerte, que sería 0,20. Después sería 0,22, 24, 26, 28, 0,30. ¿Se entiende? ¿Pudieron ubicarlo? Bien, esta vendría a ser la parte más complicada,
entender la tabla y poder ubicar los valores. Ese es el valor que nosotros buscábamos, el omega que nos dio ahí, el omega, ¿sí? Es la cuantía. Cómo buscar la tabla y cómo verla. ¿Cuántos les dio a usted entonces en total? Ahí no se puede llegar a ver bien. ¿Cuánto les salió a ustedes para calcularla? Bueno, acá aparece como si hubiésemos dado de la tabla haber sacado el 0,28, ¿sí? Para sacar la cuantía geométrica, acá vamos a ver la participación del acero, entonces lo dividimos. A ese valor que acabamos de sacar de tabla, en este, bueno, 0,28, con el que venimos siguiendo el cálculo, por el beta R, que es la tensión de cálculo del hormigón, dividido en la tensión de cálculo del acero, que la tensión de cálculo del acero siempre va a ser 4200. La tensión de cálculo del hormigón va a depender del tipo de hormigón que se le haya dado como dato, ¿sí? Haciendo esa relación nos va a dar el valor, ¿sí? Que sería este. ¿Cómo lo que tenemos que hacer? ¿Cuál sería el siguiente paso? Eso sería solamente la mitad de la columna, porque nosotros lo que vamos a calcular es la armadura en la mitad de la columna. Por eso solamente lo hicimos de un solo lado, una sola vez. Entonces se lo dice cuantía parcial, porque lo repetimos una vez. Ahora vamos a sacar la cuantía total, que sería este valor de la parcial, porque la sacamos una sola vez, por 2 y por 100. O también se puede llegar a hacer el valor de la cuantía esta por 200, que es exactamente decir por 2 y por 100. ¿Sí? Para sacar los dos lados que vamos a tener en la columna. Acá es donde nos dicen, si nos da, como lo estamos haciendo por 100, nos va a dar en valor en porcentaje. Si nos da menor a 1, se adopta la medida mínima de la columna, que la columna mínima es el lado 20 por 20, o sea que le hemos hecho demasiado grande. Y si nos da mayor al 6%, significa que nos quedó demasiado chico la dimensión de la columna. Entonces la tenemos que volver a redimensionar y hacerla más grande. ¿Sí? ¿Ahí estamos de acuerdo? Bien. Y ahora sí vemos cómo es el cálculo de la armadura. ¿Sí? Acá nos dio el 23,6%. Bien. ¿Cómo nos vamos acá? Agarramos y hacemos el valor. Para sacar la armadura hacemos el valor parcial de la columna que hemos sacado por B y por D en centímetros. ¿Sí? Nos va a dar el valor, nos vamos a la tabla 54 de viga y sacamos la cantidad de barras, pero de un solo lado. Ese 4,16% sería para este lado, ¿sí? Para saber el total de la columna se lo multiplica por 2 porque significa que ahora lo vamos a poner del otro lado, pero solamente nosotros sacamos de un solo lado de la columna. Por eso estamos utilizando el valor en forma porcentual, ¿sí? Para columna es el mínimo diámetro del 12. ¿Qué hubiese pasado si nos daba menor al 1%? ¿Qué pasa si nos daba este valor de acá? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos? Aparte de meter la unidad medida mínima, si les daba el 1%, significaba que nosotros, el valor que hubiésemos sacado acá, no hubiésemos caído de tabla, nunca hubiésemos podido entrar a tabla, perdón. Entonces se adopta directamente, ¿cuánto sería 1%? El 1% sacándole el porcentaje. 0,01. Como eso sería el porcentaje, porque ya está multiplicado en 2. Para sacar la mitad, que nosotros para sacar la armadura utilizamos la mitad del valor que sacamos de tabla de cuantía geométrica,
hacemos la mitad, por eso es 0,05. Y directamente vamos ahí y sacamos de tabla. Ahí cuando decíamos nosotros en el recetario, por eso se los quiero poner ahora el recetario, quería mostrarles cómo está bien detallado. Esta parte de RASEC es la más complicada y la más engorrosa en cierta forma. Ven que ahí, por ejemplo, les va dando los pasos. Y ahí tienen las unidades de medida que ustedes van necesitando. Tienen las tensiones del hormigón, las tensiones del acero, porque es el 7%, el 0,7 de la altura en centímetros, el radio de giro mínimo, las beltés, ¿sí? Nos vamos a la siguiente página. Acá sacamos la beltés real, la beltés límite, y acá nos dice qué es lo que hacer. Si, por ejemplo, acá le dice, si no necesitas flecha, nos saltamos directamente al paso número 6 y nos vamos directamente al paso número 7. ¿Ven que ahí explica bien cómo hacerlo? Y el último que yo quería mostrarles era este. ¿Qué pasa si nos caemos de la tabla? O sea, que no podemos llegar a sacar la tabla o que nos da el menos del 1%. Si nosotros le sacamos el porcentaje al 1% que no hemos llegado a alcanzar, el valor nos da 0,01, sacándole porcentaje. Lo dividimos en 2 y ese es el valor que directamente nosotros lo utilizamos acá, ¿sí? No es el valor que hemos sacado de tabla. A eso es lo que quería referirme. ¿Se entendió? Más que nada me interesa que ustedes lo vean bien o hayan entendido bien lo que es el cálculo de o sea, cómo sacarlo de la tabla. El jueves terminamos de ver con el ingeniero bien toda esta última parte, pero quería que ver a ver si se entendió bien lo de la tabla. Perfecto. El ejercicio 2 es el caso de que se caen de tabla, así que para que lo tengan medio en cuenta. Más que nada era ahora para para revisar, saber que de último el jueves terminamos de ver lo que es columna, por eso queremos que vayan sacándose las dudas ahora, el jueves, o hagan al menos algún ejercicio para ver qué dudas van a tener. El jueves terminamos de ver columna y ya empezamos con base. Así que se va a dar por terminado, así que por favor, al menos hagan un ejercicio, ¿sí? Entero como para que saquen dudas después ahora el jueves cuando nos veamos en forma presencial es mucho más sencillo sacar las dudas. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda en cuanto a, ahora les paso el cierre del trabajo práctico de columna que quedó atrasado, la nota la vamos a dar el jueves, y lo que es el tema de maqueta, recuerden que se pasa para agosto, que lo vamos a terminar de hablar bien el jueves, también cuando nos veamos, que es más fácil. ¿Alguna duda que les haya quedado? O al menos pudieron entender cómo se entra a la tabla. Perfecto. Si no tiene ningún, de última nos vemos perfecto, nos vemos el jueves entonces, y ahí ya directamente es mucho más sencillo verlo ahí presencialmente, que yo se lo voy mostrando punto por punto, por eso vamos a ir viendo y poniendo bien énfasis en las tablas, ¿sí? Y se termine de sacar todas las dudas. Es cortito, pero a la larga es como demasiado minucioso. No se preocupen que de última base es mucho más fácil. Cortito, pero fácil, ¿sí? Si no tienen ninguna duda, sobre todo Martín y Victoria, que son las que me colaboraron, y Franco, que estaban escuchando, nos vemos el jueves, chicos, ¿sí? Lleven las tablas, por favor. Angélica. Sí. Sí, bueno, para mí estuvo súper claro, pero creo que sí, que en todo caso lo que tendríamos que hacer es que por favor que todos lleven las tablas, porque es importante que cada uno pueda ver cómo se lee la tabla, porque uno entra, digamos, perpendicular a los ejes, pero la lectura es como oblicua, entonces creo que sí es importante que todos la lleven para que eso lo hagamos personalmente.
Sí, fundamental para que lo tengan así a mano, porque ahí lo vamos a poder nosotros ver y nos vamos a tomar el trabajo de ver que cada uno lo entienda a la tabla, porque en realidad depende de eso, le sale bien columna o no, depende de la tabla y de la lectura de la tabla. ¿Sí? Acá hay uno de los chicos, Mercedes, pregunta por los parciales, por los recuperatorios. Los recuperatorios ya están corregidos, hace falta que tenga una última revisión por parte del titular de la cátedra, que es el ingeniero Masaglia. Así que por eso es que no les damos las notas, porque él tiene que dar el veredicto final. ¿Mm? Bueno, Gaby, de última, por eso es que le decía, vamos a terminar de ver el tema y cosa que cerrar con lo que es columna. ¿Te Claro, parece? sí, perfecto. No, por eso me parece bien. Ahora, lo que íbamos a continuar era si ellos tenían alguna duda del trabajo práctico o algo de eso. ¿Tienen alguna duda de No, lo que tienen que hacer? ¿No han terminado de armar los grupos? Porque no los han terminado de subir. Por favor, eso es importante que lo terminen de hacer. Subir los grupos de trabajo y todo eso. Y bueno, y ¿ya les han dado la fecha de entrega? No, ¿no es cierto, Angélica? no, le dijimos que se la pasa para más adelante a la entrega de la maqueta. Que la vamos a entregar para después de las vacaciones, en agosto. Exactamente, y el jueves terminábamos de hablar y de explicarles bien a todos, porque solamente hay 3 chicas nomás que están participando, así que no Sí, sí, terminaron de se hacer el ve, trabajo no hay práctico, así nadie, que hay 20 de los 80, sí. 20 que están y 3, o sea, 20 que están conectados y solamente 3 por eso, participantes. entonces Dale. directamente el Sí, jueves, sí, es el ejercicio de 2 el que se cae, o sea, que te quedas dentro de la tabla, en el lado chiquitito donde no hay nada, ¿sí? Que en esos son los casos que queremos agarrar y mostrárselos el jueves, pero por favor, es más, avisen a los compañeros llevarlas, ¿sí? listo. Yo dejaría de grabar ya.